Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Acabo de preparar ya mi café y ya me he preparado varios. Y hoy tengo un invitado especial. Es alguien que yo estimo, que quiero mucho, que admiro, que es pastor de Iglesia Cielo, es cantante, es compositor, es youtuber. Para mí es uno de los ministros de Dios más completos que tenemos en nuestro país y se los quiero presentar. Con ustedes, Pablo Rosales. Gracias, Gonzalo. Es un verdadero privilegio para mí. No sé en cuál estamos. Bueno, es un verdadero privilegio para mí estar con vos. Yo te respeto mucho, te admiro un montón. Te valoro como amigo, como persona, como profesional. Y es una bendición estar aquí, hermano. Muchas gracias, Pablo. Teníamos desde hace un tiempito que no nos veíamos personalmente. Bueno, desde que llegué a tu iglesia, quiero decirte que admiro lo que estás haciendo con Iglesia Cielo. Admiro que eres de las pocas personas que puedo decir que es una persona de Dios, alguien que he aprendido mucho las veces que llegamos Qué a bueno. tu casa con los nenes, por ejemplo, que tenemos una anécdota ahí de la chocolatina. Para los que no saben, es que mi hijo menor, Oliver, a él le gustan mucho los yogurts y le gusta mucho una chocolatina, no voy a decir la marca para no hacerle propaganda, pero entonces llegamos al refrigerador y dijimos, ¿y las chocolatinas? Y él se acordó que Gonzalo había estado y dijo, Gonzalo se las comió. Entonces, hasta la fecha, seguimos preguntándole, ¿y tal cosa se acabó? ¿Vino Gonzalo? Pero no se lo acabó Gonzalo. Es una bendición contar, bueno, contaré esta anécdota porque me he reído mucho Sí. y también puedes compartir con tu familia y con tus hijos. En esta nueva etapa, brother, hemos visto que todas las personas están con nuevas ideas, nuevas ideologías que no están basadas en la palabra de Dios. Y a este podcast yo le puse "Estamos a favor", porque ese es el eslogan que está ahora. Estamos a favor de la ideología de género, estamos a favor del matrimonio Igualitario. igualitario, estamos a favor del homosexualismo dentro de todo esto. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que contrarrestar eso y debemos estar a favor, pero de la palabra de Dios. Totalmente. El tema es que Satanás vive bajo el título y te hace vivir bajo el título, haz lo que quieras y no vas a sufrir las consecuencias. Desde el jardín del Edén, la idea fue, ¿qué dijo Dios? ¿Que no pueden comer de ese fruto? Cómanlo. ¿Qué dijo? ¿Que van a morir? No van a morir, no va a pasar nada. Entonces tenemos una generación que no le teme las consecuencias. El ateísmo también está aportando muchísimo a eso porque la gente dice, vamos a tratar de disfrutar lo más que podamos aquí porque después de esta vida no hay nada. Exacto. Entonces solo se vive una vez y cosas como esas, ¿verdad? Pero el tema es que el asunto de este tipo de movimientos sexuales o digamos orientación sexual, este tipo de identidades no es nada nuevo. Cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos que esto es sumamente antiguo y que por cierto antes del diluvio ya había ese tipo de comportamientos y entonces nos enfrentamos a lo nuevo en el sentido de que ahora este tipo de comportamientos se convirtieron en toda una manera de interpretar el mundo, interpretar la sociedad, reinterpretar el matrimonio, la familia, reinterpretar la política. Y entonces ya el tema ya escaló a otro nivel. Y entonces están obligando a las personas que no pensamos igual o a las personas, digamos, tradicionales, como nos quieren ver, o personas comunes y corrientes con valores y principios. Ni siquiera pongámosle cristiano. Yo soy cristiano, soy pastor, me gusta impulsar la lectura de la Biblia, pero el tema aquí es que esto es de sentido común. Todo ser humano ha nacido de la unión de un hombre y una mujer, exclusivamente. No ha habido ni un solo ser humano que haya nacido por otro método. ¿De acuerdo? Entonces, levantar políticas en contra de la familia tradicional es atentar contra la misma humanidad. Sin embargo, desde una palestra internacional a gran escala, como la ONU, la OMS y otras organizaciones así, están imponiendo por la fuerza este tipo de prácticas y quienes no las vean bien, quienes no estén a favor, se vuelven los enemigos o los malos de la película. Cuando todo eso es... Recuerdo que una vez tú nos dijiste algo. A lo normal lo quieren ver anormal. Ahora que lo que nosotros estamos siguiendo, el diseño original de Dios, que es una mujer y un hombre, pues hemos visto que estamos siendo atacados como hijos de Dios, como personas que estamos defendiendo el diseño original. Sí, nos catalogan de discurso de odio, ¿verdad? Exacto. Cuando en realidad no lo es. Póngale.
hay un video que se hizo viral de un chico de 9 años que dice, miren, soy Valentina, ¿verdad? Y soy una niña trans. Y entonces él nació como un niño, pero ahora se ha operado. No se ha operado, pero se está poniendo ya bloqueadores de pubertad para ser una niña. Y dice que desde los 4 años se dio cuenta que quería ser una niña y que se quería morir. Y entonces, en ese momento, si vengo yo como un padre de familia responsable o como líder de una comunidad a decir, eso no está bien, podrías tener una idea mejor. En ese momento no estoy dándole un discurso de odio, sino que estoy precisamente a favor de la persona, tratando de preservar su vida, tratando de ayudarle a que conserve la posibilidad de reproducirse, de tener una descendencia, etcétera. Póngale, ¿qué niño a la edad de 4 años estaría listo para tomar ese tipo de decisiones? Quitarse una parte de su cuerpo que está en perfecto estado o tomarse medicamentos o sustancias que le van a producir a él cáncer, que eso es lo que producen, digamos, los bloqueadores hormonales y que impiden que el niño se le vaya a hacer la voz así como la de Gonzalo. Entonces, el tema es que no es un discurso de odio, de hecho, estamos a favor de la vida. Estamos luchando para que a esta gente le vaya bien. Y considerando esto, hay muchos de ellos que han sido, que ni siquiera ni siquiera es una idea propia, sino que son ideas de otra gente que se han adueñado de ellos. Y alguien me va a decir, pero eso pasa con todos, lo mismo pasa con el Evangelio. Son ideas de otros que han puesto en ustedes. Uh-huh. Sí, porque en el Evangelio no te dicen que te quites una parte de tu cuerpo que está en perfecto estado. Exacto. En el Evangelio lo que hacen es que tú disfrutes la vida, que tengas una vida y la disfrutes en abundancia, porque ese es el plan divino. En cambio, con este tipo de ideologías, póngale que al niño le hacen sentir que algo está mal con su cuerpo y tiene que tomar medicinas para corregirlo. Y las medicinas, los bloqueadores de pubertad y todo ese tipo de hormonas que tienen que tomar, los tienen que tomar durante toda la vida. O sea que no es un asunto que vaya a acabar ya, sino que es un sufrimiento, es un castigo que van a llevar durante muchos años hasta que se muera. Así que no, de ninguna manera es un discurso de odio. Cuando nosotros le decimos a un niño así, de esa edad, que lo reconsidere, cuando nosotros vamos y preguntamos quién le dio esa idea, en realidad estamos luchando por él en lugar de atacándolo. Y es cierto, porque cuando nosotros grabamos Verdad Indivisible, antes de grabar, recuerdo que unas 2-3 semanas antes te habían censurado y te habían cerrado, creo que fue el canal de YouTube. Uh-huh. Y recuerdo que incluso, esto pues las personas no lo saben, pero eres de las personas que ha pagado el precio y que ha sido incluso, o sea, insultado. Recuerdo que tuviste un ataque masivo en tu WhatsApp, que te cayeron más de 7,000 mensajes y fue un ataque. Sí, tomaron mi foto, me pusieron peluca, maquillaje, vestido y se llamaba ¿cómo se llamaba? La devanada a Pablo Rosales, algo así se llamaba. Algo así. Y fue de un país... Fue de un país en específico, México, pero era un grupo de WhatsApp que se llamaba La Grupa. Y había muchísima gente de otras partes que no era México, ¿verdad? Pero el tema es que hay amenazas de muerte por esto, porque la gente lo considera un discurso de odio. Ahora bien, en los últimos 2 años se despertó la conciencia, porque mucha otra gente comenzó a hacer más contenido diciendo esto está mal. Y utilizando el término woke, encerraron todo este pensamiento, ¿verdad? Porque en un principio comenzamos hablando sobre la ideología de género, sobre el diseño original, sobre la identidad y la orientación sexual, pero ahora se ha englobado en algo que se llama woke, y es bien engañoso. Te voy a explicar por qué. Porque al englobarlo en woke, se está hablando también de la gente que a todo le llama racismo, ¿verdad? Entonces ya los meten en lo mismo. Son toda esa generación de cristal a la cual no puedes ofender, que se identifican por su color de piel o por lo que hacen con sus partes privadas. Es un lío, ¿verdad? Entonces lo woke ya es mucho más que la homosexualidad, la transexualidad y todo ese tipo de cosas. Y incluye ya Black Lives Matter, ¿verdad? Las vidas negras importan. Incluye ya gente como los asuntos de Palestina, Ucrania y un montón de cuestiones. O sea, para mí esto es peligroso, porque quitó de vista algo muy esencial, la familia. ¿De acuerdo? Se ha vuelto una moda hablar de este asunto. Hay canales de YouTube que se están dedicando a esto todo el tiempo, a analizar lo que yo hacía, uh-huh. ¿verdad? Analizar las películas, analizar el contenido. Y entonces esto es bueno porque hemos agarrado valor y porque ahora ya no nos están censurando, sino que ahora nosotros los estamos censurando a ellos.
El contraataque. Sí, sí. O sea, al final ha funcionado. Sin embargo, se está perdiendo de vista lo esencial. Y es que mucha gente que hace un canal para atacar al wokismo, también te dicen, a mí no me importa qué hagas con tu sexualidad, qué hagas con tu parte de atrás. No, eso es incorrecto. Sí. Eso es incorrecto. Entonces quiero que vean que el mensaje original es este. Dios tiene en su diseño original que cada una de las partes de tu cuerpo sea utilizada para algo en específico. Tu cuerpo y la sexualidad misma debe ejercerse en un marco de santidad. ¿De acuerdo? Y esto es bueno, es saludable y es higiénico. Fíjate, es bueno, es saludable, es higiénico y es santo. Entonces, para mí, atacar todo esto como atacar al wokismo no es una batalla muy objetiva, sino que es muy difusa. Es hablar en contra de un montón de cosas, pero en mi canal y en mi ministerio queremos mantenernos siempre hablando sobre el diseño original de la identidad, de la sexualidad y del matrimonio. Esto es importante porque yo sigo a Agustín Laje, creo que todos lo conocemos, él es una persona y él dio una opinión sobre la ideología de género que te lo quiero leer. Es un conjunto de ideas anticientíficas, decía él, que con el propósito autoritario desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explica exclusivamente o tienden a explicar exclusivamente a partir de una cultura, de modo de presentar que el ser humano en términos sexuales como un sujeto culturalmente construido que es fácil de ser desconstruido. Entonces la política atendría la misión de desconstruir esa sexualidad para devolvernos una suerte de estado de página en blanco. Eso me gustó mucho. O sea, muchas personas buscan deshacer lo que Dios creó perfecto. Si algo es perfecto, ¿por qué quiero entender, o no entenderlo, quiero saber por qué este tipo de personas? Puede ser también, tal vez hay muchas personas ahora en esta nueva generación que no creen en los demonios, que creen que es algo de antes, pero la verdad, los demonios siguen estando. Sí, hombre. Y eso es un demonio. Entonces yo creo... Los demonios se murieron, entonces. ¿Quién los mató? Y la gente dice, no, pero... Y de verdad, muchas personas cuando dicen, es que eso es un demonio. No, es que los demonios ya no existen. ¿Cómo es posible que sí? Que no puedas creer, por lo menos yo sí he visto, bueno, por lo menos de mi generación, yo vi cómo se manifestaban demonios cuando hacían liberaciones en los retiros. Y yo creo que es un demonio que busca deshacer un diseño. Que es el espíritu del anticristo. La Biblia dice en Colosenses que a través de Cristo, en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas que existen. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Entonces, si Cristo, digamos, es el ejecutor de todo lo que se creó en el cuerpo humano, en la pareja original, cuando hay una corriente que se opone a ese tipo de sexualidad, se opone a ese tipo de unión matrimonial, entonces es un anticristo. El anticristo sí es una figura que la estudiamos para los tiempos futuros en la escatología, pero la misma Biblia dice que el espíritu del anticristo opera ya en los hijos de desobediencia y desde hace mucho tiempo. Si vas a Génesis te vas a encontrar con gente como Nimrod, que decía, gran cazador delante de Jehová, dice la versión Reina Valera 1960, pero cuando te vas a otras versiones ves que dice que era un cazador enfrentado a Dios. Es decir, que él decía, no, si yo me encuentro a Dios, lo mato, le quito la cabeza y la cuelgo en mi pared. Entonces, eso es una especie de anticristo, antidios. Y esto se mueve desde hace muchísimo tiempo. Entonces, si hay espíritus de por medio, es el espíritu que gobierna este mundo, ¿verdad? Pero, como les digo, tengan cuidado de todos los, digamos, líderes o influenciadores que atacan el wokismo solo como wokismo, pero que no les importa la homosexualidad. Ellos dicen, vos podés hacer con tu cuerpo lo que vos querrás. Yo creo que no es bueno. De acuerdo, yo creo que tampoco es bueno llamarle a toda una generación idiota. Lo digo con todo respeto. A mí me inspiró muchísimo Agustín Laje. Sin embargo, yo considero que nosotros como cristianos debemos de ir un poco más a lo que la palabra de Dios dice y no a lo que se pueda expresar a nivel político o a nivel filosófico, ¿verdad? Nada más. Sino que tenemos que ir a ver que en la palabra, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, la Biblia dice, esto erais algunos de vosotros, ¿verdad? Cuando se está refiriendo, no erréis. Ninguno de estos heredará el reino de los cielos. Los ladrones, los hechiceros, y comienza a hablar, los infieles,
los afeminados, menciona un montón, pero menciona los afeminados y los que se echan con hombres. Precisamente son dos tipos de tendencias. Hay una persona que tiene una identidad de género que se percibe a sí mismo como otra cosa, ¿verdad? Y a eso le llama afeminados. En el griego la palabra que se utilizó es suave. Él se siente suave. No es tan hombre, sino que es suave. ¿Verdad? Y hay otro que se echa con hombres. Algunos dicen, no, se trata de prostitutos. Se refiere a personas que tienen una orientación sexual, porque hay personas que están, incluso en las iglesias, que tienen una identidad de género y dicen, no, yo nunca me he acostado con nadie. Ay, pero cómo me gusta Gonzalo de León. Manda fuego el Señor. Nunca me he acostado. ¿Me entienden? Y entonces van a decir, no, pero nunca, no. Yo no me he acostado con nadie, pero vemos que se maquilla y vemos que hace todo eso. Porque eso es una identidad de género. Exacto. Él se percibe a sí mismo como algo diferente a lo que Dios creó. Ese es uno. Entonces Pablo dice, los afeminados. Y está el otro que son los que se echan con hombres. Esos tienen una orientación sexual homosexual. Esos desean tener intimidad con alguien de su propio sexo. ¿Ves? Y entonces son dos personas diferentes. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando termina toda esa parte, 1 Corintios 6, versículos 9 en adelante, ustedes lo pueden leer, 9, 10, 11 me parece que es. Pablo dice, estos eran algunos de ustedes, pero ahora han sido limpiados, santificados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ojo, que se necesita la intervención del Espíritu Santo para que esta gente sea restaurada. ¿Y de qué manera, Pablo? Vamos a orar por ellos y gritaremos. No, se necesita algo mucho más poderoso y que es nacer de nuevo. Cuando el Espíritu de Dios te hace algo que se llama en teología la regeneración, una vida espiritual nueva con la cual puedes decirle que no al pecado. Cuando vos naces de nuevo, Gonzalo, el Espíritu de Dios te hace nacer de nuevo y esa nueva criatura ya no está atada por el poder del pecado, sino que es libre. Y ahora puedes decirle al pecado, no, gracias. Pero mira, pero yo te gusto y yo lo sé. Sí, pero tengo poder para decirte que no porque el Señor me ha hecho libre. He nacido de nuevo. La persona a la que estás tratando de tentar ya murió. Y con el que estás hablando es uno totalmente diferente. Eso es lo que explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, 7 y 8. Y entonces hay que hacer morir en nosotros la naturaleza pecaminosa y hay que entender que es una doctrina, pueden buscarla, se llama mortificación del pecado. El pecado tiene que morir y hemos muerto a nuestro antiguo amo. Y entonces ese amo, si viene a buscarnos, ya no tiene poder sobre nosotros. Porque no, el que dominaba ya murió. Sí. Y eso es lo que simboliza precisamente el bautismo en agua. Es una muerte, o sea, sepultura y resurrección y resucita un hombre nuevo. Entonces, cuando viene el pecado a buscarte, ya no tiene poder sobre ti. Eso es lo que necesita todas estas personas que han caído en este tipo de prácticas. Y los que combaten al wokismo no llegan hasta allí, sino que combaten nada más a nivel filosófico, a nivel político, pero no a nivel del espíritu y del alma. Y allí es donde los cristianos tenemos que entender cuál es nuestro rol. Nosotros tenemos que hablar de lo que la palabra de Dios dice, porque usted va a escuchar a cualquier... No voy a mencionar nombres, porque hay muchos cristianos fans de todos estos influencers, en su mayoría de Sudamérica, que les digo que han sido gran inspiración para mí, pero llegó un momento, después de hacer esta batalla durante 5 años, que me di cuenta que ninguno de esos discursos va a transformar a la persona que está atada al pecado. Ninguno. Ningún libro lo hará. Aunque le llames idiota, generación idiota, como le llames, ningún libro lo logrará. Solo lo hará el Espíritu Santo que te hace nacer de nuevo y la fe. Esa fe salvadora, viene por el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que predicar la palabra, tenemos que mostrar lo que la Biblia dice, tenemos que explicar que la Biblia dice que ese tipo de pecados son detestables para Dios. Y algo que una vez a mí me sorprendió, hace unos años estaba hablando con un pastor de jóvenes y me hablaba de ti. Y esto que estás tocando de decir, el poder de decir que no. Y a mí me sorprendió tanto saber que dentro de la iglesia, no voy a mencionar nombres, pero voy a poner dentro de la iglesia, hay muchos muchachos que están luchando contra este espíritu de homosexualidad y que han dejado ministerios, que han dejado... servicios, que han dejado un montón de cosas dentro de la misma iglesia, dentro de su mismo espíritu, ver cómo ha dominado este espíritu de ideología de género, poniéndolo en general. Entonces, yo siento que nosotros como hijos de Dios esto debemos contrarrestarlo, debemos de una manera, porque
a veces yo una vez tuve una discusión con alguien, no te voy a decir nombre, pero sí una vez me dijo, es que mira, hay personas dentro de nuestra iglesia que literalmente me lo dijo, que son homosexuales son y verduras, que están sirviendo, que están sirviendo y que están sirviendo y yo no les he dicho nada y yo me le quedé viendo y le dije, mira, una cosa es saber de que si yo en algún momento cometí un pecado fue porque me gustó, porque el pecado para que sea pecado te tiene que gustar. Pero eso no significa que esté bien y que me tienen que asolapar mi pecado. Sí. O sea, eso es una cosa muy diferente. Y el muchacho se peleó conmigo. Le digo, mira, si yo en algún momento yo pequé, fue porque quise. No fue porque Satanás vino, no, nada. Yo pequé. Obviamente nosotros cuando abrimos una puerta, siento yo, cuando abrimos una puerta, ya lo demás ya es consecuencia de nuestra decisión. Ese es el poder decir que no. Si yo abro una pequeña puerta, si yo cedo algo, había un libro que se llama Aún no tiene nombre y me gustó mucho porque hablaba sobre la lujuria y decía, si tú abres un huequito, ya estuvo. Entonces me gusta mucho lo que dices porque el poder de decir que no es tan importante porque solo necesita el enemigo un espacio para poder tergiversar, distorsionar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y para este tipo de personas que están dentro de las iglesias, porque hay que hablarlo. Yo no tengo miedo de decirlo, hay que hablarlo. Estamos pasando esta situación dentro de una iglesia en general Sí. y me sorprende, créeme que a mí me sorprendió mucho eso. Yo creo que hay que estimar dos cosas. Primero, voy a ver si logro desarrollarla, ¿verdad? Lo primero es que las personas tienen la capacidad de ser transformadas o tienen la posibilidad, no capacidad. Porque la verdad que nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar. La carne no puede sujetarse al espíritu, lo dice la Biblia. Pero sí tenemos la posibilidad de ser nuevas criaturas. Exacto. En una ocasión, el Señor Jesucristo, según dice el Evangelio según Marcos, el Señor Jesucristo iba por un lugar y estaba ahí uno de los peores hombres de la ciudad, se llamaba Leví. Cuando lo vio a Leví, le dijo, venite conmigo, le dijo. Y lo llamó, el tipo estaba recogiendo impuestos y esa gente que recogía impuestos era gente sucia, no solo porque le hacía trampa con el dinero a la gente pobre y estaba a favor del imperio romano, sino que estaba también a favor de un montón de cosas sucias que el imperio romano hizo, ¿verdad? Que estaba influenciado por la cultura griega, tenían un culto al cuerpo y entre hombres se encendían en pasiones lujuriosas horribles. Y entonces quien recogía los impuestos para el imperio romano estaba de acuerdo con todo ese tipo de cosas. ¿Me voy a entender? Sí. Ahora bien, el Señor Jesús llamó a ese tipo y te sorprendería quién es. Porque cuando lo dice Leví, nosotros no lo identificamos hasta que después te das cuenta que escribió el Evangelio según Mateo. No, Leví es Mateo. Y con el tiempo no solo fue transformado, restaurado, sino que el Señor lo usó en gran manera, pero no siguió siendo un cobrador de impuestos. No siguió siendo un charlatán, un ladrón. Hubo una transformación. Entonces la iglesia tiene que apostarle a la transformación de las personas. ¿De acuerdo? Porque eso es el Evangelio. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Hay perverso, dice en la Reina Valera. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, yo lo conozco. Pero el tema es que en la Biblia textual dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas e incurable. Uy, pónganle atención a la palabra incurable. Este corazón no puede cambiar. Bueno, este corazón no puede cambiar. Por eso es que el Señor no te cambia este corazón, te lo va limpiando. No, te da un corazón nuevo. Te da una vida espiritual nueva. Por eso el Señor no habla de ir cambiando, ¿verdad? Aunque nosotros nos vamos santificando poco a poco. Es una santificación progresiva que comienza cuando nacemos de nuevo y termina cuando nos morimos. Sin embargo, la transformación que hace el Señor es nacer de arriba. Te da un corazón nuevo, ¿de acuerdo? Así que con ese corazón nuevo, Leví llegó a ser Mateo, ¿de acuerdo? Sí, entonces, el tema es que las personas que sirven en nuestras iglesias deberían de servir en camino a ser Mateo, no siendo Leví toda la vida. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, sí, claro. Y entonces aquí está el detalle. Miren esto. Como iglesia, el gran desafío que tenemos, según yo lo veo, es que hay que aprender a distinguir entre la persona que tiene un pecado y lucha con él y la persona que es LGBT. No todos los homosexuales son LGBT. Ok. Entonces,
hay personas que cayeron en la homosexualidad, que la exploraron. Estaba hablando hace unos años con un psicólogo, un experto en conducta humana que sacó un doctorado en la India y se congregaba en nuestra iglesia, en la iglesia donde yo estaba por mucho tiempo. Y me dice, hay hombres comprobados, machos comprobados. Hablaba así como que hablaba un perro San Bernardo. Y me decía, hay machos comprobados. Y yo le decía, ¿cuáles son esos? Los que ya probaron ser homosexuales y no les gustó. Ay, ¿por qué te da risa? Es la verdad. Ya probaron y no les gustó y dijeron, no, esto está feo, yo me siento mal. Y se regresaron. Y dijeron, ser hombre es magnífico porque la mujer es una gran cosa. Y entonces están esos, ¿verdad? Hay personas que probaron la orientación sexual. Hay personas que fueron seducidos hasta llegar ahí. Hay personas de las cuales abusaron y luchan contra eso, llegando a creerse a sí mismos homosexuales cuando en realidad no lo son. Escúcheme, si alguien está viendo esta publicación en el nombre de Jesús, le digo, si usted sufrió un abuso en el nombre de Jesús, escuche la palabra que le voy a decir. Usted no es homosexual. Aunque una persona le haya dicho qué linda eres y usted es hombre, si usted nació como hombre, usted sigue siendo hombre. Tome esta palabra y con esta palabra siga la hombría que Dios le ha dado. Así es. Se lo digo porque hay muchas personas que se equivocan y entonces tenía un amigo que estando pequeño, un vecino de sus tíos que lo cuidaban, lo tumbó al piso, siempre le daba un dulce todos los días, pero esa vez llegó, le dio el dulcito y mientras el niño destapaba el dulcito, él tenía como 5 o 6 años, lo tumbó al piso y en el piso lo besó y le dijo, sos linda. Y a partir de ahí, este muchacho llegó a creer que era una mujer dentro del cuerpo de un hombre. Esa no es ni siquiera tu propia idea, eso es un abuso y hay algunos que están caminando bajo ese abuso y llegan a nuestra iglesia con ese conflicto, con esa lucha. Los pastores tendríamos que involucrarnos para saber un poco más de ellos, ver, digamos, uno observa y sabe quién tiene un problema de esos. Exacto. Y en lugar de ignorarlo, deberíamos de acercarnos y mostrarle la palabra porque no vamos a poder cambiar a esa persona. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer porque solo el Espíritu de Dios nos hace nacer de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, siendo un maestro de la ley, ¿no sabes esto? Te falta nacer de arriba, papá, nacer del Espíritu. Entonces, esa persona no va a poder cambiar si no nace de nuevo. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay personas que no quieren cambiar, sino que ellos no solo son homosexuales, sino que son LGBT. Y lo que el LGBT es un movimiento político, es el movimiento woke, ¿de acuerdo? Que su ideología es la ideología de género, o su filosofía es la ideología de género, y para ellos es amor, no importa la edad, no importa el sexo, no importa con quién. ¿De acuerdo? Haz lo que quieras. Es tu cuerpo, tu decisión. Entonces, esta gente no quieren ser transformados. Quieren transformar la iglesia. Y eso es totalmente diferente. Y nuestro trabajo es distinguir quién es quién. Porque si llega una persona que piensa LGBT, no deberías darle privilegio jamás. Exacto. ¿Verdad? Y es lo que está pasando, por ejemplo. Pero solo quiero terminar la idea porque después nos vamos a meter a otro hilo y nos queda poco tiempo por lo que vea. Pero piensen en esto. Una persona que es LGBT va a querer tener privilegio, lo dejaste estar ahí en el privilegio y después va a querer ser líder en ese ministerio. ¿Cómo vas a ser después con un líder de jóvenes homosexual? No sabes el problema en el que te estás metiendo. Va a comenzar a seducir a los jovencitos allá adentro. Cuando alguien es homosexual, nosotros lo que tenemos que hacer, no lo podemos discriminar, pero sí hay que acercarnos a él o acercarlo a nosotros y darle un seguimiento, darle un discipulado, mostrarle la palabra, orar con él, compartir con él, modelarle la vida en familia, la vida heterosexual, el diseño original, etcétera. Pero, y el Señor va a hacer la obra, porque no hay nada imposible para Dios y la homosexualidad no es el pecado imperdonable, ¿verdad? La Biblia lo deja claro. Pero la persona que es LGBT va a querer transformar tu iglesia. Después de estar sirviendo en tu iglesia, él va a querer el liderazgo. Después va a querer llegar con su novio, ¿verdad? Al principio van a estar asolapados. Al principio van a estar asolapados, pero después te va a decir, alguien te va a decir, mire, vi a fulano de la mano con mengano, ¿verdad? Y esa persona te va a decir, sí, pero usted ya sabía que yo soy homosexual. ¿Entendés? Y entonces ahí está. El problema es después. El problema es después, cuando ya lo tenés sirviendo, cuando esto comienza a desmoronar a otra gente.
¿De acuerdo? Y claro, nosotros caemos en eso de no, nosotros aquí amamos, no discriminamos a nadie, porque el Señor comía con rameras, con prostitutas y con ladrones. Eso es lo que los fariseos decían. Eso es lo que los fariseos decían de Jesús, pero las rameras que llegaban donde Cristo no continuaron siendo rameras. Y los ladrones con los que Cristo comió eran cobradores de impuestos que terminaron devolviéndole a la gente lo que le habían robado. Entonces no continuaron siendo ladrones. El Señor salió a vacilar con la ramera. Eso es una cosa loca y totalmente diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esa persona que ha estado diezmando en tu iglesia, ha estado con su novio solapado en la iglesia, ha estado sirviendo, tú sabes que tiene novio, nunca le dijiste nada, llega un momento que te dice, me quiero casar aquí en la iglesia? ¿Qué vas a hacer? Entonces hay que distinguir quién es LGBT y quién solo es una persona con una identidad de género o con una orientación sexual homosexual y que necesita ser restaurada. El LGBT no quiere ser restaurado, él quiere restaurar tu iglesia conforme a su imagen y semejanza. Y hemos visto muchos ejemplos, por ejemplo, J.A. Yo lo puedo mencionar literal. Eso es lo que está pasando ahora, porque hoy vemos solo talentos, más no vemos corazones dentro de una iglesia. Tal vez muchacho que pueda cantar bonito, pero al final de cuentas, él, no quiero que soy feo, él se distorsionó. Realmente yo quiero ser como soy, y hoy vemos la transformación. Puedo bendecir a miles de personas con su voz, con sus canciones, que pues en un momento fueron cristianas. Hubo un cantante de música urbana que grabó con él y se lavó las manos, y es complicado con todo lo que nos comenta, porque yo siento que en esta nueva generación estamos, el pastor Carlos Navas decía algo, estamos en la era de no hay absolutos, o sea, todo se vale mientras yo quiera vivir como yo quiera, pues no me tiene nada que decir ni un líder, ni un pastor, nadie. O sea, estamos viviendo en esa etapa, y eso es peligroso, porque obviamente la palabra a nosotros nos manda, nos lleva a que nosotros podamos tener el carácter de un hijo de Dios, que sabemos que es una persona que refleja los atributos de Jesús. Y creo que en esta etapa donde nosotros estamos, en este nuevo tiempo, porque es un tiempo difícil, nuestros hijos están siendo atacados, tus hijos, mis futuros hijos van a ser atacados en eso, no sé, papá, todavía, pero mis hijos... Oremos por eso, hermano, oremos por eso. Ya vamos a poner, aquí va a aparecer en pantalla el número de WhatsApp. Yo sé que esta generación está siendo bombardeada, entonces... Es importante hablar de estos temas. Sí. Creo que dentro de todo, pues, necesitamos otro capítulo contigo, pero quiero que las personas se lleven esto, que debemos ser transformados. No nos podemos quedar en el mismo lugar, porque todos en algún momento fuimos restaurados, transformados, y ahora, pues, estamos sirviéndole a Dios. Amén. Creo que una cosa muy importante, y nos queda solo un minuto, ¿verdad? Pero el tema es que hay que cuidar a los niños, porque el adoctrinamiento viene precisamente para ellos. El apóstol Pablo decía, miren, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, y cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Y miren qué hermoso. El apóstol Pablo decía, había inocencia. Los temas de adultos yo no los tocaba. No se hablaba sobre sexualidad cuando yo era un niño. No eran temas que me interesaban. Me interesaba la chibola, el trompo, me interesaba el fútbol. Estoy actualizándolo, contextualizándolo, ¿no? Pero el tema es que hay muchos temas de sexualidad que se le están hablando a los niños. Es un lío y se los está hablando las tiras cómicas, lo están viendo en Fortnite, lo están viendo en los juegos, lo están viendo en todo ese tipo de cosas. Y entonces el enemigo está invirtiendo para llegar a ellos. El enemigo está dirigiendo su ataque hacia ellos. Y nosotros como iglesia debemos de tener un enfoque claro respecto al diseño original para los más jóvenes. ¿De acuerdo? Para los niños y jóvenes tenemos que invertir tiempo para hablar de esto, estudiar el tema a nivel bíblico, porque si usted lo va a estudiar a nivel de todos los demás libros que hablan sobre cómo enfrentar la ideología de género y la batalla cultural, chévere, pero no hablan de restaurar a nadie. Necesitamos estudiarlo lo que dice la Biblia, y la Biblia lo presenta como un pecado, y luego presentan al que nos restaura del pecado. Entonces, esa parte es bien importante, y como padres tenemos que aprender más para enseñarle a nuestros hijos a filtrar lo que está pasando en el mundo, para ayudarles a distinguir su mano derecha de su mano izquierda.
Esto es muy importante para que nuestros hijos aprendan a filtrar en el mundo en el que viven. Y ya llega un momento cuando ya están de tu edad, Gonzalo, en que cuando ya como padres hicimos nuestro trabajo y ellos ya saben filtrar solos. Ya, si viene un chamaco. Entre el bien y el mal. Sí, entonces, si ya viene un chamaco y te está coqueteando y te dice, Gonzalo, yo lo voy a golpear. Yo lo voy a golpear. Gonzalo, me gusta tu gorra. Yo lo voy a golpear. Entonces, Me pasó algo así en el bus. pero ya tus padres hicieron un trabajo. Exactamente. Entonces hay que invertir tiempo en los niños y como padres hay que aprender a batear todo este tipo de cosas en la mente de nuestros hijos, enseñándoles el diseño original. Salmo 139, yo sé que se acabó el tiempo, pero necesito decir esto. Salmo 139, versículo 16, dale. Dice la Biblia: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que después fueron formadas. Ese versículo dice que Dios tenía en un libro un plan de cómo te iba a hacer. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una sola de ellas. Entonces Dios tenía un plan maravilloso. Y después el versículo 13 dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces el salmista dice: alabo a Dios porque me hizo hombre. Alabo a Dios por la hombría que me dio. Alabo a Dios por el diseño del varón. Exactamente. Alabo a Dios por el plan perfecto. Y lo mismo tenemos que enseñarle nosotros a la niña y al niño. A la niña hay que enseñarle: Dios te hizo mujer. Y eso es un plan perfecto. Esto es maravilloso, no tiene ningún error. Nadie debe enseñarte otra cosa diferente. Nadie debe hablar de tus partes privadas, decirte que tus partes privadas están mal, insinuarte cosas sobre tus partes privadas, mostrarte sus partes privadas o amenazarte respecto a eso. Hay que invertir tiempo en nuestros hijos para protegerlos de todo esto y hay que ver que la lucha es mucho más que combatir un sistema político, un sistema de pensamiento. Estamos peleando no contra carne ni sangre, sino contra asuntos espirituales fuertísimos que están llegando incluso a la misma iglesia. Así que pilas, gente, si quieren aprender más, yo les invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy como Pablo Rosales Oficial. En Facebook estamos hablando de esto casi todo el tiempo, siempre filtrándolo en la palabra de Dios. Está mi canal de YouTube, Pablo Rosales. Y bueno, nosotros en nuestra iglesia en Cielo tenemos todo el mes de junio, cada año, pues tenemos apenas 1 año y medio de haber comenzado, haber fundado nuestra iglesia, pero es ley en nuestra iglesia que todo el mes de junio hablamos sobre el diseño original de la identidad, la familia y la sexualidad hasta que Cristo venga. Y esto es importante. Creo que me quiero quedar con con una de las cosas que me dices es la transformación que tenemos que tener como hijos de Dios, todos. Pero en este tiempo vamos a tener que grabar un segundo capítulo. Esto sí, hombre, todas las personas que nos están viendo, vamos a grabar un segundo capítulo. Quiero hablar sobre la ideología de género y los niños, que eso es importante porque los niños ahora están siendo los más vulnerables en todo esto. Sí. Y Pablo, yo quiero agradecerte por habernos enseñado, he aprendido mucho. Y decirte que te admiro. Gracias por haberte tomado este café con nosotros. Sí, hombre. Gracias a vos, varón. De verdad, como se los digo, vamos a tener un segundo capítulo porque es un tema para poder hablar. Así que a todas las personas que me están viendo en mi canal de YouTube, viéndome en mis redes sociales, sigan conectándose con nosotros a través de Café Podcast. Vamos a preparar nuevos cafés, vamos a preparar nuevos temas e invitados especiales como lo es Pablo. Y de verdad le agradezco a todas las personas. Así que Dios les bendiga.